Se burlaban de la mochila gastada como si no contuviera más que vergüenza. Dentro había un trofeo que los silenciaría a todos. A veces, la bolsa más pequeña lleva los sueños más grandes, y a veces esos sueños lo cambian todo. Los pasillos de la escuela secundaria Jefferson zumbaban con el caos matutino habitual, pero Marcos Vargas se movía entre ellos como un fantasma cargando secretos. Su mochila pequeña y deshilachada, la misma que había llevado desde octavo grado, provocaba risitas de grupos de estudiantes que medían el valor por marcas de diseñador y cuero impecable. ¿Qué llevas ahí, Marcos? Tu almuerzo y un cuaderno para colorear. Las palabras cortaron el aire, lanzadas por Tiago Bermúdez, cuya bolsa de diseño probablemente costaba más de lo que la familia de Marcos gastaba en comestibles en un mes. Incluso la señora Ramírez, la profesora de matemáticas, se permitió una sonrisa condescendiente al pasar, como si el hijo de un conserje nocturno no pudiera llevar nada de valor en ese triste pretexto de útiles escolares. Marcos había aprendido hace mucho que responder solo empeoraba las cosas. El peso en su mochila presionaba contra su columna, no pesado, pero significativo de maneras que ellos no podían imaginar. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, bañando todo en ese peculiar tinte verdoso que hacía que todos parecieran ligeramente enfermos. El olor a desinfectante industrial se mezclaba con el aerosol corporal adolescente y la pizza del comedor de ayer, creando una atmósfera densa de crueldad mundana. Pero hoy era diferente. Hoy el señor Hernández visitaría. Ricardo Hernández, presidente de la Junta Escolar, se movía por los pasillos como si fueran suyos, lo cual, en muchos sentidos, lo eran. Su traje a medida susurraba de reuniones de la Junta y galas de caridad, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la húmeda mañana de Málaga. Los estudiantes enderezaban los hombros cuando pasaba, los profesores alisaban sus ropas y revisaban sus planes de lecciones. Era el tipo de hombre que comandaba atención sin pedirla, que podía cambiar vidas con una firma o destruirlas con indiferencia. Apenas miró a Marcos. La mañana avanzaba con su familiar ritmo de humillación. En la clase de química, cuando Marcos buscó su cuaderno en su mochila, Sara Chávez susurró lo bastante alto para que medio salón lo oyera. Me sorprende que esa cosa no se deshaga cuando la tocas. La risa que siguió se sintió como agujas bajo su piel. Marcos mantuvo la mirada baja, pero sus dedos encontraron el borde de algo más en su bolsa. Vidrio liso, fresco al tacto, con letras grabadas que sus yemas habían memorizado. Para el almuerzo, las burlas habían alcanzado un crescendo. Marcos se sentó solo en su mesa habitual en la esquina, intentando ignorar las cámaras de los teléfonos apuntadas en su dirección, mientras los estudiantes documentaban su aislamiento para sus historias en redes sociales. Sacó su carpeta gastada para revisar sus notas, la misma carpeta que lo había acompañado durante 3 años de cursos avanzados de ciencias que nadie sabía que estaba tomando. El olor a queso industrial y vegetales recalentados llenaba el comedor, mezclándose con el fuerte aroma a desinfectante y ansiedad adolescente. Fue entonces cuando el señor Hernández pasó por ahí. Hernández había tenido una mañana difícil. La reunión presupuestaria trimestral se había prolongado, su asistente había reservado doblemente su tarde y aún tenía que preparar comentarios para la cena de recaudación de fondos de esa noche. Las visitas escolares eran un mal necesario, una oportunidad para ser visto preocupándose por la educación mientras calculaba mentalmente deducciones fiscales y favores políticos. Se movía por el comedor con eficiencia practicada, asintiendo a los profesores, dando palmadas en algunos hombros, su mente ya en su próxima cita, pero algo lo hizo detenerse. Marcos había abierto su carpeta, y ahí estaba un membrete que Hernández reconoció de inmediato, el logo de la Fundación Nacional de Ciencias Juveniles,
la misma organización que su hermano David había ayudado a establecer antes del accidente automovilístico hace 15 años. La misma fundación que había consumido las noches y fines de semana de David, su proyecto apasionado para encontrar jóvenes talentos científicos en lugares inesperados. El pecho de Hernández se apretó. Se acercó más, fingiendo examinar el tablero del menú del almuerzo mientras echaba vistazos a los documentos de Marcos. Correspondencia oficial, lenguaje de felicitación. Diagramas técnicos que parecían mucho más sofisticados de lo que esperaba de un chico cuyos compañeros estaban grabando su almuerzo para su entretenimiento. La tarde trajo una asamblea de emergencia. La voz del director Watson crepitó a través del sistema de sonido antiguo, convocando a todos los estudiantes y profesores al auditorio. Hernández estaba al lado del escenario, su expresión ilegible, mientras el adolescente que había ignorado esa mañana era llamado al frente. Marcos caminó lentamente, su mochila pequeña luciendo aún más patética bajo las duras luces del escenario. Los susurros recorrieron la multitud, más bromas, más especulaciones sobre por qué el chico becado estaba siendo señalado. Entonces, el señor Hansen, jefe del Departamento de Ciencias, metió la mano en la mochila de Marcos. El silencio fue inmediato y completo. El trofeo emergió como algo de otro mundo, cristal pesado y metal cepillado, atrapando la luz y devolviéndola en fragmentos brillantes. El grabado era visible incluso desde las filas traseras: Fundación Nacional de Ciencias Juveniles, primer lugar en innovación en ingeniería, Marcos Vargas, sistemas de purificación de agua para comunidades desatendidas. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo. Alguien tosió, una silla crujió, luego los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora diferentes, confundidos, avergonzados, asombrados. Hernández sintió algo frío asentarse en su estómago. La fundación de su hermano, el sueño de su hermano de encontrar mentes brillantes escondidas a plena vista. Y él había pasado junto a este chico una docena de veces, viendo solo ropa gastada y una mochila destartalada, pasando por alto al genio que llevaba soluciones a problemas que afectaban a millones. Después de la asamblea, Hernández encontró a Marcos solo en el laboratorio de ciencias, colocando cuidadosamente el trofeo de vuelta en su mochila con la ternura de alguien manejando a un recién nacido. El chico levantó la vista con ojos que no contenían acusación, solo una tranquila dignidad. «Cuéntame sobre tu proyecto», dijo Hernández, su voz más áspera de lo que pretendía. La voz de Marcos era suave, pero firme. Purificación de agua usando destilación solar y filtración con biocarbón. Está diseñado para comunidades sin acceso confiable a electricidad o agua limpia. Hizo una pausa, luego agregó: «Mi mamá trabajaba de noche en el hospital antes de empezar a limpiar oficinas. Llegaba a casa hablando de niños enfermos por agua contaminada. Quise ayudar». La simplicidad de aquello, la motivación pura, golpeó a Hernández como un golpe físico. «¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto?» «3 años. Construí el prototipo en nuestro garaje». Marcos cerró su mochila con cuidado. «Mi mamá dijo que si iba a soñar, debía soñar lo suficientemente grande como para ayudar a otras personas». Hernández miró a este chico que había sido invisible para él durante meses, cargando una innovación que cambiaría el mundo en una bolsa que no sobreviviría otro semestre. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, y en algún lugar a lo lejos el carrito de un conserje chirriaba por el pasillo, probablemente el padre de Marcos, limpiando después de estudiantes que nunca sabrían que su hijo podría cambiar su mundo. «Necesito preguntarte algo», dijo Hernández. «¿Estarías dispuesto a presentar tu proyecto a la junta escolar? Tenemos una reunión la próxima semana con representantes de 3 firmas de ingeniería». El miedo cruzó por el rostro de Marcos. «¿Y si hacen preguntas que no puedo responder? ¿Y si hacen preguntas que solo tú
¿Puedes responder? La presentación fue algo que la junta nunca había visto. Marcos se paró frente a una sala llena de adultos con trajes, su ropa gastada y su energía nerviosa, haciéndolo parecer más joven que sus 16 años. Pero cuando comenzó a hablar sobre tasas de flujo y eficiencia de filtración, cuando dibujó diagramas en la pizarra con la confianza nacida de un entendimiento genuino, la sala se transformó. Las preguntas llegaron rápidas, desafíos técnicos, análisis de costos, preocupaciones por escalabilidad. Marcos respondió cada una con el tipo de conocimiento profundo que viene de años de aprendizaje obsesivo, de noches largas investigando, construyendo y probando. Su voz se volvió más fuerte con cada respuesta hasta que ya no era el chico invisible de los pasillos, sino un joven científico comandando la atención de personas que construían ciudades y movían millones de dólares. La doctora Sarah Kim, de Ingeniería Meridiano, se inclinó hacia adelante. Marcos, ¿has considerado solicitudes de patentes? Porque lo que has descrito podría valer. No quiero venderlo, interrumpió Marcos en voz baja. Quiero regalarlo a lugares que necesitan agua limpia. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez fue el silencio del reconocimiento, el momento en que los adultos se dan cuenta de que están en presencia de algo raro y precioso. Hernández carraspeó. La Junta está preparada para ofrecer a Marcos una beca completa para cualquier programa de ingeniería que elija, además de financiación para el desarrollo de su proyecto. Hizo una pausa, mirando directamente al chico que había estado cargando brillantez en una mochila sostenida con cinta adhesiva. También estamos estableciendo el fondo conmemorativo David Hernández para jóvenes innovadores, para asegurar que nunca más pasemos por alto el talento por cómo está empaquetado. 3 meses después, el prototipo de Marcos estaba siendo probado en 900 comunidades rurales de Andalucía, Valencia y Cataluña. Los resultados fueron extraordinarios. Tasas de producción de agua limpia que superaban las expectativas, requisitos de mantenimiento lo suficientemente simples para que las comunidades locales los manejaran, costos lo bastante bajos para una implementación generalizada, pero el cambio real fue en la escuela secundaria Jefferson. Los pasillos se veían iguales, olían igual, zumbaban con la misma ansiedad fluorescente, pero algo fundamental había cambiado. Los profesores miraban 2 veces a los estudiantes callados. Los administradores hacían preguntas diferentes. El programa de innovadores que Hernández había financiado se convirtió en un refugio para chicos que llevaban talentos ocultos, brillos secretos, sueños que no encajaban en los moldes estándar. Tiago Bermúdez, quien se había burlado de la mochila de Marcos, se encontraba luchando con álgebra remedial mientras Marcos atendía llamadas de universidades. Sara Chávez, quien se había reído de la tela deshilachada, observó desde el fondo del auditorio mientras Marcos recibía su carta de aceptación al EMIT con una beca completa y fondos para investigación. La mañana de la graduación, Hernández estaba en su oficina mirando el estacionamiento donde los estudiantes se reunían para la ceremonia. Marcos pasó, aún cargando esa misma mochila pequeña, aún moviéndose con tranquila dignidad. Pero ahora otros estudiantes caminaban con él, chicos que habían aprendido que la brillantez viene en empaques inesperados, que el valor no se mide por etiquetas o logotipos. La asistente de Hernández tocó a la puerta. «Señor, el coche está listo para llevarlo a la ceremonia». Él asintió, pero no se movió de inmediato. En su escritorio había una carta de la primera comunidad en implementar el sistema de purificación de agua de Marcos. 43 familias ahora tenían acceso a agua potable limpia. En la parte inferior, una nota escrita a mano por una niña pequeña. El agua sabe a esperanza. La ceremonia fue todo lo que las graduaciones deberían ser. Familias orgullosas, discursos emotivos, el aleteo de birretes contra el cielo azul.
Cuando llamaron el nombre de Marcos, los aplausos fueron atronadores. Caminó por el escenario con la misma gracia tranquila que siempre había llevado, aceptó su diploma y por un momento cruzó la mirada con Hernández en la multitud. Se asintieron el uno al otro, un simple reconocimiento entre dos personas cuyas vidas habían cambiado el día que aprendieron a ver más allá de las superficies. Después de que la multitud se dispersó, Hernández se encontró solo en el auditorio vacío. El conserje ya estaba trabajando, barriendo los escombros de la celebración. Era el padre de Marcos, empujando su carrito con la misma dignidad tranquila que llevaba su hijo. Hernández nunca había hablado con él antes, apenas lo había notado a pesar de verlo docenas de veces a lo largo de los años. «Señor Vargas», llamó Hernández. El hombre mayor levantó la vista, sorprendido. «Sí, señor, su hijo es extraordinario». Una sonrisa se extendió por el rostro curtido del conserje. «Siempre lo ha sido, solo les tomó a los demás un tiempo notarlo». Hernández rió, el sonido resonando en el espacio vacío. «Así es». Esa noche Hernández estaba en su estudio mirando una foto enmarcada de su hermano David, brillante, apasionado, ido demasiado pronto. A su lado había algo nuevo, la vieja mochila de Marcos, cuidadosamente preservada bajo vidrio. Una placa debajo decía: «En memoria de los sueños llevados en silencio, los talentos escondidos a plena vista y el coraje de mirar más allá de lo que creemos ver». Sonó el timbre. La ama de llaves de Hernández anunció que Marcos y sus padres habían llegado para la cena, una tradición mensual que habían establecido, una oportunidad para que el chico compartiera actualizaciones sobre sus proyectos y para que Hernández recordara que la brillantez no se anuncia con fanfarrias. Durante la cena, Marcos habló sobre su pasantía de verano, sus planes para la universidad, las comunidades que pronto tendrían acceso a agua limpia, porque un adolescente se negó a dejar que las burlas silenciaran sus sueños. Sus padres escuchaban con el orgullo tranquilo de personas que siempre supieron que su hijo era especial, que trabajaron turnos extra y sacrificaron comodidades para que pudiera perseguir soluciones a problemas más grandes que él mismo. Después de que se fueron, Hernández caminó hacia su ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar, allá afuera, había otros chicos, cargando ideas que cambiarían el mundo en mochilas gastadas, caminando invisibles por pasillos llenos de personas que no podían ver más allá de las superficies. Mañana miraría más de cerca. Mañana recordaría que el genio no siempre viene envuelto como regalo. El trofeo que Marcos había llevado ese día aún estaba en su habitación de infancia, atrapando la luz de la farola afuera. Pero el verdadero premio no era de cristal y metal, era el conocimiento de que a veces los paquetes más pequeños llevan los cambios más grandes, y a veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a mirar más allá de la superficie para cambiarlo todo. En las aulas de todo el distrito, los profesores ahora contaban la historia del chico con la mochila destartalada que había llevado una solución a uno de los problemas más antiguos del mundo. Recordaban a sus estudiantes que la brillantez no requiere etiquetas de diseñador, que el valor no se mide por lo que otros piensan y que los descubrimientos más importantes a menudo vienen de los lugares más inesperados. Marcos Vargas les había enseñado a todos una simple verdad: nunca juzgues una mochila por su cubierta, porque dentro podría estar llevando el futuro.